Buenos días a todos los seguidores de Informe Semanal. Esta semana vamos a estar hablando con el ajustador público Richard Dunham. Vamos a estar hablando de una gran controversia que ha aflorado en los medios. Yo escribí sobre ella. Es el asunto de una demanda radicada contra la Cooperativa de Seguros Múltiples por el uso de una depreciación en reclamaciones de accidentes por daños parciales, ¿verdad? Alegadamente, la póliza no contiene el uso de la depreciación, solamente se contempla el uso de la depreciación en pérdidas totales, ¿verdad? De eso vamos a estar hablando con Richard Dunham, que es un conocedor, y es que su esposa es la que radica el caso contra la cooperativa, ¿verdad? Interesante por demás, porque vamos a tener información de primera mano, ¿verdad? Y también hacemos una invitación a otros sectores de la industria de seguros que quieran aportar en este tema para que vengan y hablen, porque esto es una controversia álgida que está ocurriendo en el contexto de que ya hay una demanda igual contra la Asociación de Suscripción Conjunta, en la que ya el tribunal ordenó a la Asociación de Suscripción Conjunta reservar 47 millones para pagar, para devolverle a los asegurados a los que se le aplicó una depreciación en piezas nuevas de manera ilegal, ¿verdad? De manera que de eso vamos a estar hablando con Richard Dunham. También vamos a estar hablando con el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, sobre el conflicto huelgario en Suiza Dairy, ¿verdad?, que está enfrentada contra la Unión General de Trabajadores, que representa una gran parte de los trabajadores allí, ¿verdad? Este conflicto huelgario está entrando en una nueva etapa, precisamente hoy viernes. Yo estuve ayer en una vista pública en el tribunal. Vamos a estar hablando sobre todos los detalles y las implicaciones que esto tiene, porque puede celebrarse el próximo lunes una vista a fondo de interdicto permanente que sí va a tener implicaciones, porque hay la posibilidad de que el juez Anthony Cuevas emita un desacato contra la Unión, ¿verdad? Y esto tendría una implicación sobre que podía participar la policía, ¿verdad?, para que facilitar la entrada de camiones y de trabajadores a las instalaciones de Suiza Dairy en San Juan. Hay que estar atento a ese asunto. También vamos a estar hablando con el economista José Alameda sobre los presupuestos del gobierno de Puerto Rico en los pasados años. ¿Qué se perfila? Eso a raíz de una nueva oficina que se ha establecido en la Asamblea Legislativa para ayudar a elaborar estos presupuestos. Y es una oficina que existe en el Congreso de los Estados Unidos, que es muy efectiva ya. Vamos a ver cuán efectiva puede ser aquí. Con Alameda también vamos a estar hablando sobre el costo de vida en San Juan. Sabemos que el costo de vida en San Juan es caro, pero una evaluación que se ha hecho con otras jurisdicciones en los Estados Unidos lo coloca entre las más caras. Bueno, también estaremos hablando sobre el turismo en Puerto Rico. Ha habido un incremento notable de la actividad turística. Se le atribuye a los Airbnb, ¿verdad? Airbnb, que son estas casas y apartamentos que se alquilan y que pueden traer muchos turistas, ¿verdad? Han estado bajo fuego este tipo de vivienda, pero la legislatura se ha negado a aprobar una medida para regularlo, de manera que este incremento notable se le atribuye a esto. Hay que seguir dialogando sobre este tema. Este es Informe Semanal. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal. Continuando con Informe Semanal, ahora vamos a entrevistar al ajustador público Richard Dunham, con el que vamos a estar hablando de una controversia candente que en estos momentos está en los tribunales, ¿verdad?, específicamente en el Tribunal Superior de San Juan, que tiene que ver con una impugnación de una depreciación en piezas utilizada por la Cooperativa de Seguros Múltiples en una reclamación de la ciudadana Linet Rodríguez Flores, ¿verdad?, que es la esposa de Richard Dunham. Lo que se ha planteado es que el uso de la depreciación fue ilegal, ¿verdad? Y Richard Dunham es un especialista en asuntos de seguros, ofrece adiestramientos con respecto a los asuntos de los seguros y conoce muy bien el contenido de estas pólizas, y con él vamos a estar hablando. Hola, buenos días, Richard, ¿cómo te encuentras? Muchos saludos, Miguel Díaz, a todos los que están con nosotros y nos están viendo y escuchando. Muchas gracias para servirte. Pero, Richard, vamos, straight to the point, vamos directo al punto.
la depreciación en este caso estuvo ilegalmente utilizada. Sí, es correcto. Todo esto surge porque coincidentemente mi señora esposa, Linet Rodríguez Flores, pues tiene su póliza para su auto que está a nombre de ella. Tiene un accidente y nada, y simplemente hacemos el procedimiento, ¿verdad? Como cualquier otro asegurado ante cooperativa, ante la aseguradora en este caso, ¿verdad? Que era cooperativa, pudo haber sido otra fácilmente, ¿no? Pero al someterlo y al resolver la reclamación, al final del día, comenzaron a aplicar unas depreciaciones, aún yo aludiendo al contrato, a las secciones específicas, donde siempre ha dictado desde el 1998 para acá esa forma de cubierta, donde ha dictado que eso pues no aplica de por sí. Como ajustador público y de muchos años, 40 años en esta industria, sí puedo dar fe que eso es el pan nuestro de cada día en las protecciones de daños físicos al carro tuyo. Aquí yo no estoy hablando, Miguel, de cuando choco a una tercera persona. Estoy hablando cuando es el carro del propio asegurado. Y eso fue lo que ocurrió. Vino esa depreciación y a instancias en esos momentos de buscar la imparcialidad detrás de todo esto, es donde eventualmente surge esto, ante las consultas que hicimos, y eventualmente se desarrolló a lo que se conoce ahora como esta demanda de clase. Sí, oye, pero Richard, en la póliza no figura que se va a aplicar esa depreciación en las piezas nuevas. Entiendo que la depreciación sí está avalada para casos de pérdida total, ¿es así? Sí, es correcto. La póliza es bien específica, inclusive está traducida del inglés, que es donde se hace originalmente la póliza, Insurance Service Office, Estados Unidos. Aplica a todas las aseguradoras en Estados Unidos, a las que las usan, ¿no? Puerto Rico, pues sí utiliza ese tipo de formato. El comisionado de seguros la aprobó y es bien específica en la parte de límites de seguro, en la parte donde esboza cómo es que te pago la pérdida. Pues en límites de seguro claramente dice que sí aplicaremos una depreciación en caso de una pérdida total. Y eso, Miguel, es relativamente sencillo. Si venimos a ver un simplista, no hay problema, porque tú hasta te puedes buscar, digamos, clasificados online, en clasificados de ventas de vehículos y demás, y ahí tú tienes un valor de mercado al momento de una pérdida total. Puedes ver cuánto cuesta, en cuánto lo venden. Y eso es relativamente sencillo. Le quitan el deducible, te pagamos el carro basado en ese valor de mercado, en pérdidas totales. Pérdidas parciales es otra historia, sin embargo, porque la póliza es clara, donde detalla y dicta que en caso de pérdidas parciales no pagaremos menos que lo que cuesten las piezas de reemplazo de calidad similar, o sea, las piezas de reemplazo. Ok. Sí. Eso es importante. En el caso de ustedes se le aplicó una depreciación, tengo entendido, y redujo, ¿verdad? Tuvo una reducción significativa en el pago que finalmente se efectuó. Sí. Mira, si lo venimos a ver en el contexto, en el gran contexto de las cosas, mira, Miguel, la depreciación representó escasamente $700 del total del reclamo. Y el asunto no es tanto los $700. Es el principio de la aplicación adecuada, correcta, de unos términos de póliza. Es la aseguradora, Miguel, la que en todo momento determina, decide si aceptar, es la que compra el riesgo. Contrario a la gente pensar que es el consumidor el que compra la póliza, la aseguradora te está comprando el riesgo, y a tono con unas pólizas que están aprobadas para uso en Puerto Rico, que el comisionado de seguro es bien claro en cómo es que aplica la misma, pues se ha estado haciendo de forma incorrecta. Te resumo lo siguiente, porque es que si la póliza dijera lo contrario, no hay problema. Si la póliza dictara algo específico a lo que pudieran alegar muchas de las aseguradoras, ¿verdad? Pues no hay problema. Pero ¿cuántas veces, Miguel, no te deprecian 15, 20%, un 5, un 10, lo que sea? Y en ningún lugar en la póliza dicta cómo es ese procedimiento de depreciación. O sea, que quede en manos de la aseguradora totalmente la cantidad que ellos entienden que debe depreciar, cuando en ningún lugar en la póliza pues está diciendo que aplicaremos esa depreciación. Mira, Miguel, te lo resumo por cualquier otra pregunta y continuamos. Bien.
la póliza dicta esto y dice, en una pérdida parcial no pagaremos más de lo que representen las piezas reemplazo. Por tanto, Miguel, te lo puedo resumir sencillo. Si arreglar mi Subaru luego de una pérdida parcial cuesta $4,000, pero resulta ser que con piezas reemplazo sale $3,000, la aseguradora está obligada a pagar $3,000 y quitarle el deducible. No el acostumbrar a quitarle depreciaciones a todo lo que venga, toda pieza, todo lo que venga. Así que en esencia, eso es lo que dicta el contrato de seguro. Sí, en este caso, el tribunal rechazó alegaciones de la cooperativa con respecto a que el comisionado de seguro había avalado el uso de la depreciación. El tribunal no le dio credibilidad a esos argumentos. ¿Es así? Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que dicta, y lo leí en prensa, los comentarios como tal, y estoy de acuerdo, digo, no me parece ni luce a que el comisionado haya dictado en carta normativa, en circular, a través de estas décadas, nada que tenga que ver, donde permita o diga. Inclusive, si las aseguradoras están aplicando un 10, un 15, un 12, oye, la cantidad que arbitrariamente ellos entienden, ¿dónde están esas tablas, digamos, aprobadas por el comisionado? ¿Ves? Así que, no sé, a menos que exista algo que yo desconozca, estoy muy en acuerdo en la apreciación. Lo que el caso dice es que ellos citaron unas cartas, aparentemente no son cartas normativas, es como una carta que surgió de la oficina del comisionado, algún caso en particular donde se habló de la depreciación, y ese documento que no aparenta ser una carta normativa porque no la menciona así, pero en el caso se planteó y el tribunal rechazó precisamente esos argumentos, no le dio credibilidad a esos argumentos. Sí. Pues hay que ver también la fortaleza de ese supuesto comunicado que estaba dirigido. A lo mejor era un caso particular y algo que tal vez se agarraron de eso para tratar de decir, oye, me puede aplicar para todo. Pero ciertamente ese no es el asunto. Y en Estados Unidos muchos estados ajustan esto como pues debe ser y como bien indica la póliza. Así que pues ya veremos cómo esto irá desarrollando. Sí, oye, Richard, que la cooperativa ha planteado en el tribunal que esto podría provocar un fallo en su contra, podría provocar un aumento en las primas. ¿Qué argumento tienes con respecto a eso? Bueno, yo digo lo siguiente, las tarifas, las tasas están reguladas en las pólizas de auto personal, auto comercial hasta cierto grado, un poquito más liberales, pero en auto personal están bastante reguladas. La ley de los números grandes, el concepto estadístico en el cual los seguros se basan para decir tener el pooling, la agrupación de primas, tener lo suficiente para pagar pérdidas y demás. Todo eso está en pote, todo eso está ahí, lo que quiero decir. ¿Cómo es que estoy cobrando la prima? ¿Cuál es el mensaje que a mí me da? Entiendo el artículo que está haciendo mención, donde creo y resumo, donde indican que, oye, si esto se procediera, si esto le da demanda de clase y las consecuencias financieras, esto podría provocar un alza en primas y demás. Yo no sé si llamarlo así, ¿qué es lo que me están queriendo decir? Que estuvieron cobrando la prima mal todos estos años, que estuvieron por debajo de lo que debieron haber cobrado. ¿Cuál es el mensaje, Miguel? Estaba cobrando mal y por ende, por eso es que yo deprecio y hago esto, porque como cobré mal, pues pago mal mis pérdidas. O sea, no sé todavía el argumento, no creo que se sostenga en ningún análisis estadístico o financiero que estaría por verse y sería interesante analizarlo. Pero ciertamente hay unos derechos y tal vez mirando hacia el frente, mirando hacia nuestro horizonte y futuro, es pensar cómo hacer las cosas de manera correcta y al menos como están aprobadas por regulación. Ok, este caso, ¿en qué etapa se encuentra ahora mismo, Richard? Pues mira, se encuentra en la etapa en donde me parece, y esto habría que validarlo, Miguel, tal vez te propongo, ¿verdad?, que lo explores un poco más, le des seguimiento, pero me parece que ahora en septiembre, entre septiembre y octubre, van a empezar a ocurrir unas cosas en nuestros tribunales con respecto a este caso particular, si no me falla lo que leí. Esto es una demanda de clase, y no voy a entrar en los detalles de lo que representa, pero en esencia, ciertas personas fueron afectadas por la manera en que se estaban haciendo unas cosas. El tribunal ha determinado
que este efecto es uno que rebota, efecto dominó en el consumidor, tan así que ha avalado la acción de clase, de demanda de clase. Y lo que tal vez sí puedo proponer, y esto no son garantías, ¿verdad?, para nadie nunca. El tribunal siempre estamos atentos a lo que puedan ocurrir en nuestros tribunales, pero ciertamente el consumidor que esté escuchando, la persona que esté escuchando, que entienda o que tal vez esos derechos no fueron avalados de manera correcta. Inclusive me parece que hay un código QR code o un enlace donde la persona interesada puede simplemente hacer clic, llenar información, no compromete, pero ciertamente se evalúa su caso. Esto es sencillo. Aparte del deducible, si usted es persona o asegurado o cliente asegurado, todo lo que sea, donde en su vida usted ha tenido la situación donde le han pagado una pérdida parcial, no una pérdida total, una pérdida parcial, y además del deducible, que eso le toca a todo el mundo como quiera, si además del deducible le han depreciado o descontado, disque por depreciaciones o descuentos de piezas o demás, ese es un posible caso que pudiera estar calificando, como los hay miles de casos, que a lo mejor esto esté debajo de la alfombra, la gente no esté diciendo, pero usted pregunta, Miguel, tú nada más mira los comentarios en noticias de cualquier prensa que tenga comentarios, y llueven las personas haciendo comentarios. A mí me quitaron, a mí me descontaron, no me pagaron. O sea, eso llueve. Claro, la red social no es el punto de decisión, ¿verdad? Hay que ir a los tribunales, hay que ir a los foros debidos. Y por eso hacemos ese llamado. Miguel, no sé si podamos tener la oportunidad o cuando nuestro buen técnico decida, o tú decidas. Sí, van a aparecer en la pantalla las direcciones, ¿verdad? Y los accesos para que la gente pueda acceder a ellos y obtener la información. Es correcto. Sí. Mira, Richard, te quería plantear, bueno, pero esto es un asunto, cuando hablamos de un conflicto, cuando hablamos de un caso de clase, ¿verdad? Estamos hablando de la clase que fue afectada por la cooperativa de seguros múltiples, o también estamos hablando de personas afectadas por el mismo uso de la depreciación en pérdidas parciales de otras aseguradoras. Estamos hablando. Sí, voy a ser realista en esto. Yo creo que ante una situación como esta situación, la demanda, todo esto que está fluyendo en este instante, yo creo que le tocará a la aseguradora demostrar, yo no lo he hecho. Y me parece haber leído de algunas aseguradoras diciendo, no acostumbramos a hacer eso. Bueno, pues tocará en su momento probarlo, porque ciertamente, nada más por la práctica, yo nada más haber estado en esto 40 años trabajando reclamaciones en distintas facetas, esto es algo que es el pan nuestro de cada día. Estaremos ya en una picando tercera generación de profesionales de seguro. Y esto se lleva haciendo desde la primera generación, desde que alguien dijo, espérate, no se debe pagar completo, y pues siguió, y estamos donde estamos. Pues que es el momento de a lo mejor ajustar las cosas, pues ya veremos, nuestros foros administrativos, nuestros recursos legales, tribunales, pues ya determinarán al respecto. Sí. Oye, Richard, hay otro caso, precisamente por el uso de la depreciación en piezas nuevas, pero este caso es específicamente contra la Asociación de Suscripción Conjunta, ¿verdad? Que precisamente es la aseguradora que más asegura gente con el seguro de responsabilidad obligatorio, ¿verdad? Hay otras aseguradoras, pero la ASC es la que más clientes tiene, o una de las más que más tiene. Ahí estamos hablando de un caso de clase que podría involucrar, se ha dicho, más de 300,000 clientes. De hecho, en ese tribunal, el Tribunal Superior de San Juan, se le ordenó a la ASC reservar $47.1 millones para tener dinero suficiente para compensar, devolver ese dinero a los asegurados afectados por el uso de la depreciación. De manera que esto no es exclusivamente de la cooperativa de seguros múltiples, ¿es así? Sí, eso es correcto. Aquí pudiéramos decir que es algo sistemático ocurriendo a través del segmento, la industria entera. No le voy a quitar en que sí puede haber una que otra aseguradora que inclusive está diciendo ofrezco en pólizas de auto el costo de reemplazo.
inclusive creo que lo ofrecen hasta con una prima adicional, digo, por lo menos lo ofrecen, pero ustedes te están cobrando prima adicional, y entonces lo que cabe cuestionar es, ¿estaremos usando las tarifas como son las adecuadas? ¿No se supone que ya esas tarifas incluyan algo tal y como dice el contrato que debe pagar? ¿Por qué tú me tienes que cobrar más ahora para decirme que me pagas el reemplazo? O sea, volvemos. Es la circunstancia en que esto es un negocio sumamente técnico, legal. El propio Estado no tiene un conocimiento profundo, técnico, de lo que son estos contratos, porque eso es una realidad. Y en eso, pues, aseguradoras ciertos caracteres, punto. En cualquier lado de la verja pueden aprovechar circunstancias así y crear situaciones que puedan ir en desventaja o para ventaja para uno en detrimento de otros. Y aquí el consumidor y lo que es el asegurado como consumidor está sufriendo eso ahora mismo. ASC, esa situación de la demanda y esto que viene, es algo similar, pero algo un poquito distinto, porque no se está bregando con el daño del carro del asegurado, se está bregando con el daño del carro de otra persona. Y la realidad es que yo le hice un daño a otra persona, yo te debo compensar, al menos eso es lo que nuestros tribunales promueven, compensarte y ponerte donde estaba. Pues si yo tenía un carro que no estaba chocado, lo necesito así mismo, que no estaba chocado, que corre, que me funcione. Y la SC, en los 90, Miguel, cuando empezó, fueron la primera aseguradora que empezó a depreciar por pantalones. Y déjame decirte, aseguradoras tradicionales empezaron a hacer lo mismo. Empezaron a hacer lo mismo, Miguel. Yo no sé si tú recuerdas tus días en aquellas décadas. Se empezaron a copiar. Ay, espérate, vamos a hacer lo mismo. El gobierno lo está haciendo, yo lo hago. Mira eso. Sí. Totalmente. Y bueno, después se balanceó la cosa. Ahí fue donde el comisionado tal vez entró, dictó ciertas cosas. ¿Ves? Y eso se normalizó. Se normalizó inclusive dentro de la SC. Pero hubo un buen tiempo, años, en donde estaba ocurriendo ese tipo de depreciación. Sí, yo me acuerdo haber escrito sobre eso, pero eso fue una controversia. Eso fue una controversia porque se le aplicaba la depreciación y yo escribí sobre eso. Hagan la suscripción correcta, hagan buen underwriting. Mira, en Estados Unidos a veces dice, diache, los seguros son bien caros en Estados Unidos, renuevan cada 6 meses, no es cada año como en Puerto Rico. Allá los hacen cada 6 meses para que la aseguradora, ¿sabe qué? Mantener el ojo a qué tipo de cliente tengo. No eres buen conductor, 6 meses es lo que tienes, para afuera. Mira eso, aquí estamos un año entero, pero no se hace suscripción reales, dame, toma, emito, dame. Entonces, pues, hay que entrar en otras facetas técnicas de lo que viene siendo el seguro, la suscripción del seguro, hacer el riesgo, cobrarlo adecuadamente. ¿Ves? Y sí, así hay un sinnúmero de issues. En auto personal hay un sinnúmero de issues, este no es el único. Oye, Richard, pero planteaste algo ahora precisamente. O sea, cuando dices que el Estado a veces no conoce muy bien el negocio. O sea, que se refiere a la oficina del comisionado de seguro. O sea que bueno, probablemente me refiero a la oficina del comisionado, quien debe representar. Y para mí, el comisionado de seguro debe ser el administrador de riesgos del pueblo de Puerto Rico. Ese educador, ese que lleva ese medio para que llegue al público con validez. Porque las redes sociales y lo que la gente publica, o sea, las palabras, el papel lo aguanta, lo que sea. Cuán válidos son las cosas. Estamos en un hilo fino en la confianza, desconfianza de lo que son nuestros gobiernos, nuestras gestiones de gobierno. Y esto es una de las pocas áreas donde nuestro gobierno puede demostrar un apego, una empatía. Lo cual hace, no digo que no, tras bastidores, detrás de la cortina, ocurren sus cosas y vamos a pensar que es para el beneficio del consumidor, del pueblo y sostener a nuestra industria, que sea una que pueda fluir ante estos tiempos. Pero hay tiempos de cambio, es lo que quiero decir. Y yo creo que de María para acá, el consumidor ha perdido muchísima confianza. Los seguros, ustedes saben por qué siguen comprando, Miguel, porque es un requisito. Vamos a la realidad, la gente está comprando seguro porque es un requisito. Y el que es responsable lo hace mordiéndose las muelas de atrás porque no sabe cómo al final del día le van a responder, si bien, si mal, si no. Me lleva a este último comentario. Sí. Aseguradoras y asegurados, porque esa es la razón de ser y nos nutrimos
nos beneficiamos, una aseguradora gana, mucha gente gana detrás de eso, yo lo sé. El consumidor gana una paz, una tranquilidad, unas protecciones, ¿ok? Pero esa relación que siempre empieza bien bonita, parecen de novio, ¿verdad, Miguel? ¿Te acuerdas? Uno enamoraba a la novia, al novio, y esa relación bien bonita, y de momento cuando estamos en la relación y las cosas se ponen feas, una pérdida, ya la relación es disfuncional. Tú sabes, se vuelve una. Entonces, no. Esa es la parte que a veces me toca un poco. Pero vamos a ver a dónde nos lleva esto, Miguel. Me encantaría escuchar de nuestros amigos y colegas de la misma industria, de suscriptores de seguro, de ajustadores, de aseguradoras, lo cual no sé hasta qué punto, pues, quieramos no estar públicamente hablando, ¿verdad? Dadas las circunstancias. Pero sería interesante escuchar a otros profesionales qué opinan también de todo esto. Así que, Miguel. Sí. Hay una tarea por delante que yo voy a hacer, ¿verdad? Sí. Para traer otras voces que opinan sobre esto. Oye, Richard, el proceso que viene ahora, ¿verdad? En este caso, es un proceso complicado, pero establecer la clase, eso va a ser un poquito complicado. Lo que tengo entendido es que es bastante complejo el asunto de ir formando la clase y certificándola. ¿Es así? Sí, de hecho, esa parte de procesos legales, pues Miguel, yo estoy un poco desconectado. Yo estoy aquí como tal vez perito, consultor, como parte afectada y conocedor de toda esta industria por todos estos años que llevo, tanto aquí en Estados Unidos y en México. O sea, que la realidad de todo en cuanto a ir estableciendo eso, sé que está en unos procesos. Esto continúa, creo que ahora en septiembre, me parece que comenté hace poco. Así que iremos viendo, estaremos atentos a tus buenos artículos y noticias al respecto también. Muy bien. Bueno, desde aquí vamos a invitar a todos los sectores de la industria de seguros, ¿verdad? Tanto de las empresas como agentes y corredores que quieran opinar sobre este asunto, que se comuniquen conmigo, porque le vamos a dar acceso, ¿verdad?, a estos micrófonos y a estas cámaras para que pongan su posición con respecto a este asunto tan álgido, porque ahora el caso de ASC se está viendo en su etapa final, pero ahora comienza este caso de la cooperativa, ¿verdad? Y esto pues va a continuar, ¿verdad? Y estamos hablando ya de una controversia mayor, ¿verdad? Ya en el caso, por ejemplo, de ASC estamos hablando por lo menos de 47 millones que el tribunal le ordenó reservar para devolverle a las personas que fueron afectadas por la aplicación ilegal de esa depreciación. Richard, Eso. ¿quieres algo más que quieras añadir, verdad, para finalizar en esta entrevista sobre este tema? Bueno, no, por último, darte las gracias por el espacio y dejarle dicho a nuestro público, y sé que producción se encargará y ustedes, pero por ahí les pondrán unos enlaces y códigos QR codes que puede acceder. Te va a llevar al 1-800 Law Firm. Esa es ya la firma que está trabajando con las clasificaciones de los casos y demás. Si usted es esa persona afectada, lo que tiene es que llenar unos blancos y establecer lo que es, y de ahí pues se continúa. Fuera de ahí, Miguel, nada, apto a manera imparcial, como siempre lo he sido, como perito en tribunales, como consultor educacional en riesgos y seguros, tanto para compañías de seguros, para corredores, para asociaciones, para el cliente, los dos lados de la verja. Perseguimos la imparcialidad de lo que son nuestros contratos de seguro. Esa es mi defensa todo el tiempo. Pero me encantaría nuevamente hacer el llamado a tener este mismo compartir, porque estos son temas que nos atañen a todo el pueblo. Así que sería excelente tener a colegas profesionales y que estemos pues debatiendo y dialogando esto. Pero, gracias, Miguel, también a ti. Sí, pues gracias, Richard. Vamos a darle seguimiento a la petición para traer otras voces y que aporten a este debate. Muchas gracias, Richard. Así sea. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Sí. Bueno, ahí lo escucharon, ¿verdad? El corredor, el ajustador público Richard Dunham, ¿verdad? Que además ofrece adiestramientos sobre pólizas de seguro y todo lo que tenga que ver con seguros, tanto de propiedad y contingencia, vehículos, en fin. Richard, que es un conocedor, tiene un planteamiento muy serio con respecto a este asunto de la depreciación. Él está siendo asesor en este caso, ¿verdad? Interesante por demás, porque ya hay un caso, que es el caso de la Asociación de Suscripción Conjunta, ¿verdad? Que sí, que va a tener también un impacto significativo. Vamos a ver hasta dónde llega el caso
de la cooperativa, contra la cooperativa de seguros múltiples. Muchas gracias, Richard, por tu participación. Hay que decir que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello y el Museo del Café. Bueno, continuando con Informe Semanal, ahora vamos a hablar con el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Buenos días, Carlos, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Miguel, y a los muchachos en el estudio. Estamos muy bien, aquí contentos, y listos para informar una semana más de los sucesos en la agricultura. Oye, Carlos, esta semana la cosa se ha puesto caliente porque el conflicto huelgario entre Suiza Dairy, ¿verdad?, y la Central General de Trabajadores, que representa a los empleados de Suiza Dairy, ha entrado en una etapa candente. Yo estuve ayer en una vista pública, en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, frente al juez Anthony Cueva Jamos, en la sala de recursos extraordinarios, donde él estaba allí ventilando una vista para ver el interdicto preliminar y permanente, una solicitud de interdicto preliminar y permanente que había radicado Suiza, ¿verdad? Previamente Suiza también había radicado una solicitud de entredicho provisional, la que el juez emitió inmediatamente, accedió a emitir una orden para que cesaran las actividades que se estaban desarrollando frente a la planta, que impedían el paso de camiones y salida de camiones a la empresa y de trabajadores. Todavía eso continúa allí. Ayer el juez Anthony dijo claramente que él estaba listo para meter un desacato a la unión, ¿verdad? No obstante, le dio la oportunidad a las partes para que se reunieran. Finalmente, a la 1 de la tarde no hubo acuerdo y él hizo un nuevo intento, ¿verdad?, de reunirse con las partes. Se reunió tanto con los abogados de Suiza, con los abogados de la Unión, y a las 4 de la tarde se reanudó la vista, donde él dijo que se habían discutido los elementos de un acuerdo y que él entendía que podía haber un acuerdo y que las partes hoy le debían de entregar un escrito, ¿verdad?, donde esté el acuerdo. El acuerdo básicamente es permitir que entren y salgan los camiones a la Unión y las personas que trabajan allí, libre acceso a la planta, y que a su vez la Unión pueda mantener un área allí para mantener su protesta. Ese fue lo que el tribunal planteó ayer. Cuando terminó la vista, yo hablé con ambas partes y las partes pues, tenían posiciones encontradas. La Unión entendía pues que era una entrada controlada, ¿verdad? No era lo que entendía los abogados de Suiza, que era una entrada abierta, total, ¿verdad? Yo hablé con el presidente de la Unión ayer por la noche, escribió un artículo que lo publiqué esta mañana, donde él entiende que probablemente no haya un acuerdo hoy, ¿verdad? Un escrito de acuerdo, es una posibilidad, no quiere decir que ocurra, y que entonces, como había dicho el juez Anthony, iríamos a una vista el lunes, donde evidentemente el juez emitiría un desacato contra la Unión. Yo tengo fuentes que me hablaron de las reuniones que tuvo ayer el juez con las partes y que la presión del juez con respecto al desacato estuvo presente en esas reuniones privadas, además de que ya el juez en la vista públicamente lo dijo que él estaba listo para emitir un desacato porque él había visto la prueba, fotos, ¿verdad? Y que con esa evidencia ya él estaba listo para emitir un desacato, ¿verdad? Bueno, ¿qué te parece, Carlos? Porque un desacato implicaría, de acuerdo con el presidente de la Unión, colocar a la policía, ¿verdad?, allí para que se garantice el libre acceso, y eso sí elevaría las tensiones entre el sindicato y la empresa Suiza Dairy. ¿Qué te parece? Yo lo que veo aquí, Miguel, es la insistencia de la Unión en ejercer una presión, pero más allá de lo razonable que sería hacer su manifestación, su protesta, porque si bien es cierto que ellos pueden hacer manifestaciones fuera de la planta y son empleados de la planta que no van a estar trabajando, pues ya las funciones dentro de la industria, dentro de la planta, pues ya están afectadas. Pero el mero hecho de ellos trancar los portones y no permitir que entre ni salga nadie, que es lo que el juez está viendo,
le va a ocasionar un daño grave a la planta, como ya yo creo que está ocurriendo, porque de hecho hoy una persona me llamó que estaba allí y me dice que la peste que ya está saliendo allí es insoportable, lo que quiere decir que esos tanques ya no tienen leche, ya tienen queso en fermentación, que eso no es para eso, van a tener que incurrir en gastos para disponer de eso, es contaminante. Eso no se puede disponer en el acueducto, eso hay que llevar tanques para sacar todo eso de ahí. Puede haber unos daños irreparables a la planta y eso es lo que está ocasionando, ¿verdad? Que el juez tire una medida de protección para que por lo menos puedan entrar las personas que tienen que trabajar con eso. Porque las operaciones rutinarias de la planta, mientras estén los empleados en la línea de piquete, pues no va a haber una operación eficiente y la planta pues no va a estar operando, está prácticamente shut down, porque son los mismos que trabajan allá adentro los que están afuera. Así que, ¿por qué ocasionar otro daño mayor cuando ya pudieron haber limpiado esos tanques, mantener el equipo sanitizado para cuando se reabra? No se sabe el daño que eso puede estar ocasionando, ¿verdad? Así que yo creo que en cuanto al interdicto, el juez está tratando de proteger eso sin evitar que los manifestadores, ¿verdad?, pues hagan sus gestiones. Y yo creo que ahí ha habido un acuerdo sin un acuerdo. Como tú publicaste una noticia, hay un acuerdo sin un acuerdo, porque el acuerdo es que unos dicen una cosa y los otros dicen otra. La interpretación del acuerdo son totalmente distintas. Sí. Incongruentes totalmente, así que eso es por parte de lo que está ocurriendo allí. Claro, esto parece que se va a extender a otros niveles en la misma industria, que no es solamente el problema ahora con Suiza, así que por ahí hay otras vertientes que tenemos que también analizar hoy. Sí. Oye, Carlos, ayer mientras tuve la vista, yo me acuerdo que me acerqué a los abogados, ¿verdad?, en uno de los momentos de la unión, y ya se estaban acercando, eran las 3 y pico de la tarde, todavía no se había reanudado la vista, porque se reanudó a las 4, y entonces le pregunté, ¿verdad?, si lo que estaba ocurriendo en el Departamento del Trabajo, realmente la mediación que estaba ocurriendo allá, que empezó a las 3 de la tarde, tenía un impacto en lo que estaba ocurriendo acá en el tribunal, y ellos me dijeron que sí. De manera que en efecto, el hecho de que no hubo progreso en la mediación de ayer, pues tiene un impacto en el proceso de negociación que se estaba dando en el tribunal, ¿verdad? De hecho, los abogados de la Unión plantearon ampliamente en el tribunal de que ellos necesitaban hacer la protesta. Básicamente lo que dijeron fue, nosotros necesitamos hacer esta protesta, necesitamos interrumpir el paso de los camiones para presionar a la Unión, a la gerencia, para que la gerencia acceda a nuestra petición, ¿verdad? O sea, vamos a hablar claro, la petición de ellos es un aumento de $125 a la aportación al plan médico, que actualmente es de $500, ¿verdad? O sea, se beneficiarían 160 empleados. También hay una petición para darle un aumento de compensación a los vendedores, a los merchandisers, ¿verdad?, que ellos trabajan por comisión. Pero en ese renglón ha habido una reducción en las ventas, ¿verdad?, debido a la baja en consumo que ha vivido la industria lechera en Puerto Rico, en todas partes del mundo. Pero yo entiendo que también los merchandisers han tenido una merma. Bueno, pues eso es lo que se está discutiendo allí, ¿verdad? Me parece importante, ¿verdad?, que lo que esté ocurriendo en la mediación impacte lo que está pasando en el tribunal, y si no pasa nada en la mediación, pues entonces el conflicto en el tribunal pues se va a mantener la controversia. Es así. Eso es así, pero fíjate que esto no lo podemos ver por pedazos separados, ¿verdad?, fragmentados. Nosotros tenemos que ver y analizar lo que está ocurriendo aquí como un todo. Esto no se trata sencillamente de lo que pueda aportar la planta para mejorarle, ¿verdad?, su aportación al plan médico. Esto se trata de que las industrias en Puerto Rico han estado absorbiendo una serie de aumentos y toda la industria, cuando recibe aumentos, por ejemplo, tienen que pagar ahora más el salario a los empleados cuando se sube el salario mínimo federal.
tienen que pagar más cuando se pagan las obligaciones patronales, tienen que pagar más cuando le suben la energía eléctrica, tienen que pagar más cuando le suben el agua. Cada vez que hay cualquier impuesto, arbitrio, pues tienen que absorberlo. Pues lo que hace la industria sencillamente es que sube los precios de sus productos para tratar de equiparar ese costo y mantener unos márgenes de ganancia razonables. Pero en la industria lechera eso no ocurre, porque como es una industria que está reglamentada por el gobierno, esa oportunidad de si me cuesta más, pues yo tengo que pasar al cliente, ¿verdad? Ese costo y seguir sobreviviendo, ¿verdad? Con unos costos más altos. Pues en la industria lechera eso está regulado por el mismo gobierno. El gobierno es el que fija el precio a que esa industria puede vender su producto. Ese costo, ¿verdad? Lo tienen congelado desde el 2014, que fue la última vez que se hizo por ley, por una ley 34 de 1957, el estudio económico que se supone que se haga cada 4 años, el último fue en el 2014, no se ha vuelto a revisar el costo de producir un cuartillo de leche. Por lo tanto, la industria, los productores, los distribuidores, pues han tenido que absorber todo el costo y manejo de la leche sin poder tener el beneficio de unos aumentos que se distribuyan razonablemente entre la industria. ¿Y quién tiene la llave para mover eso? ¿Quién es la persona responsable de que esa industria funcione según esa ley 34? Pues el secretario de Agricultura, que ahora tiene 2 sombreros: el secretario de Agricultura y administrador de la Oficina de Reglamentación de la Industria de Leche. Si el secretario no hace su parte, si él no cumple con la ley, ¿cómo le va a estar exigiendo a los demás que cumplan con las responsabilidades que deben tener? El primero que está fallando aquí es el secretario de Agricultura, es el gobierno que le está diciendo a la industria: no importa los costos que usted haya tenido en todos estos años, el precio reglamentario de la leche es hasta tanto, y los limita. Así que no se puede ver esto como algo que es ahora solamente un costo que llegó ahora y lo pudieron haber absorbido. Es que muchas otras cosas ya la han estado, ¿verdad? Absorbiendo, y deben de estar bastante finitos. Recordemos que si miramos y hacemos un análisis sencillo de la industria lechera, en los últimos años más de 35 vaquerías se han ido a ley de quiebra y otras han cerrado. Ayer cerraron 2 más. Y esto están todas las semanas cerrando vaquerías porque al productor tampoco le están pagando más por su producto y ha tenido que absorber todos esos costos, igual que la está haciendo las plantas elaboradoras. Pues por lo tanto el gobierno se siente, dice: no vamos a subir el precio de la leche por aquello de quedar bien pues con el consumidor, no tener noticias negativas de que estamos aumentando los costos, porque es el gobierno que lo controla. Pero estamos llevando a la ruina a una industria lechera que era sustentable, que era el primer renglón agrícola, una industria que está ordenada por muchos años, que ha venido trabajando con sus altas y sus bajas, pero en cuanto a los precios no había problema. Y ahora el secretario de Agricultura es el causante de toda esta debacle que está pasando. Sí, oye, eso Carlos, no lo podemos... sí. Oye, Carlos, que el secretario ha tenido unas derrotas en los tribunales por decisiones que ha tomado a través de la ORIL para beneficiar a Tres Monjitas y a Indulac, ¿verdad? En decisiones que básicamente le quitaban vaquerías a Suiza Dairy, y eso ha quedado claro en los tribunales, de manera que es una verdaderamente alarmante que haya una acción orquestada por el gobierno, ¿verdad?, a través de la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera, para afectar a una empresa como Suiza Dairy, que ha hecho, vamos a hablar claro, ha hecho una inversión de casi 50 millones de dólares, 40 millones de dólares en la planta de Aguadilla, ¿verdad? Carlos, tú muy bien sabes que eres secretario. No ha habido inversiones de esa magnitud en la industria lechera desde hace mucho tiempo en Puerto Rico. Entonces, el gobierno de Puerto Rico tiene una política pública de traer capital extranjero para promover la actividad económica en Puerto Rico. Y este secretario está tomando en contra de esta empresa estas acciones
y el gobierno, la fortaleza, el gobernador, nadie cuestiona esas acciones, ni mucho menos el secretario de Desarrollo Económico. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Puerto Rico? Yo te diría más, con las expresiones que ha hecho el secretario en esta controversia, donde abiertamente él está culpando y atacando a Suiza, se ve de nuevo la mala intención, la mala sangre, la mala vibra y el prejuicio que tienen contra Suiza. Esto se remonta a muchos años atrás. ¿Se cayó? Sigue, Carlos, te congelaste, sigue. Sí, fue que entró una llamada ahí. Pues lo que hemos visto aquí es que esto se remonta a los años por allá, a principios de este siglo XXI, en el 2001, cuando Fernando Toledo, que en paz descanse, cambió la ley y la constitución, ¿verdad?, de los miembros de la Junta del Fondo de Fomento de la Industria Lechera, y sacaron a las plantas y se quedaron solamente los ganaderos, y se perdió entonces las aportaciones que también las plantas hacían al pote, ¿verdad? Y esa guerra que empezaron allá tratando de sacar a las empresas y a la misma vez fortalecer a Índula, que es la planta de proceso ulterior, para que compitiera con las otras dos plantas. Así que desde esa época es que vienen todos estos choques. Ramón González, el actual secretario, era presidente de la Asociación de Agricultores y era el que movía muchos de estos pasos, ¿verdad?, guiados por Fernando Toledo, y siempre ha habido una guerra contra Suiza. Fíjate que Suiza es la planta que casi siempre va a los tribunales y demanda y aboga por sus derechos, y va le ha ganado todas las demandas al gobierno de Puerto Rico y a la Oficina de Reglamentación, y hay como un odio ya creado, una competencia contra esta planta. Yo no tengo por qué defenderla ni nada, ¿verdad? Yo no tengo ningún sesgo aquí, sencillamente lo estoy mirando de afuera. Ya es un abuso lo que tienen con Suiza y continuamente esos ataques, y no están viendo que es una industria vital que tiene más del 60% del share, ¿verdad?, del mercado de la leche en Puerto Rico, y que tiene una de las plantas más modernas, de las últimas que se han hecho allá en Aguadilla, 40 millones de inversión privada que ellos hicieron. Tuvieron que en un momento dado ir a los tribunales y abogar porque también no estaban recibiendo unos pagos. Eso fue el famoso, los pagos, ¿verdad?, esto del devengado regulatorio. El gobierno tuvo que acceder a unos pagos millonarios. La Junta de Supervisión Fiscal se los canceló, o sea que las plantas tampoco cobraron ese dinero. Pero siempre ha habido esta intención de quebrar a Suiza. Tres Monjitas, por su parte, pues siempre se queda calladito. Ellos no invierten mucho en estas defensas en los tribunales, porque Suiza es la que toma, ¿verdad?, la voz cantante casi siempre. Pero sin embargo, y ahí es que yo digo siempre, ¿verdad?, la hipocresía, cuando vienen entonces cualquier aumento en el precio, cuando viene cualquier mejora o cualquier demanda, entonces Tres Monjitas levanta la mano y dice, yo también estoy aquí, yo tengo participación. No se meten en el pleito, pero también cogen los chavos. No dicen, no, yo no los necesito. O sea, vamos a dejarnos de chiquitas aquí. Las plantas son plantas, los productores son productores. Tenemos una sola industria y una planta de balance. Y se ha tratado de romper esos esquemas que los planificadores de esta ley 34 hicieron hace muchos años y venían funcionando bien contra otros intereses. No es que la ley esté mal, no es que los reglamentos están mal, es que si caen en manos de personas malintencionadas para administrarlo, entonces se convierten en déspotas y se convierten en cosas de daño para uno u otro. Es como el refrán que dice, si tú pones al lobo a escribir las leyes, posiblemente el masacrar las ovejas no sea un delito. Y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? De las personas que se ponen, que tienen que tener justicia, tienen que tener balance, para que todos aquí se beneficien. Es una industria y la están quebrando. El secretario de Agricultura, desde que llegó, mira, le quitó los incentivos de novillas de reemplazo a los ganaderos. Eso es un golpe al productor, cuando ahora estamos en una situación bien difícil, que han tenido que absorber los costos de energía, los costos de mano de obra. El secretario de Agricultura no le está pagando los incentivos de producción al sector lechero. Lleven 3 trimestres y lo que se le estaba pagando no era quizás una tercera parte de lo que se podía pagar a los ganaderos. No le han estado dando los programas de abono, prácticamente se han cerrado. El ganadero le subieron los parámetros, le pusieron unos parámetros de calidad de leche más estrictos que lo que en Estados Unidos, en toda la nación, se permite. Por lo tanto, el ganadero tiene que incurrir en más gastos
y muchas veces le botan leche que está buena a nivel federal, que se puede vender en las escuelas, en comedores, donde quiera, y aquí se la botan, y ese dinero que no cobra porque no cumple con unos parámetros que nadie pidió, que no han vendido un cuartillo más de leche por eso, y lo que están haciendo es perjudicándolos en un momento que no hay razón para haber hecho esto. O sea, los productores están teniendo unos problemas bien graves. Por eso más de 35 vaquerías ya se han ido a ley de quiebra y siguen cerrando. 2 más cerraron ayer. Y esto va a continuar. Oye, todo eso está en las manos del secretario de Agricultura, porque es el gobierno que está haciendo esto. sí, sí. Si a usted no le gusta la ley 34, usted no puede legislar y cambiar reglamentos y por cartas circulares cambiar cosas que van en contra de la ley, paran en los tribunales. Si usted no está de acuerdo y la política pública del gobierno no es seguir lo que dice la ley 34, usted tiene que ir a la legislatura y hacer enmiendas o derogar la ley o hacer otra cosa. Pero eso se tiene que discutir, tiene que aprobarlo Cámara, Senado y un gobernador. No puede uno coger, ¿verdad?, y apropiarse de la industria, hacer lo que uno quiere, porque hay ciudadanos que van a estar perdiendo dinero y luego van a pedir, ¿verdad?, compensaciones por esos daños que le está haciendo el mismo gobierno. Aquí se ve esto como si fuera una guerra de Suiza con unos empleados que no le quiere dar más dinero para un plan médico. Eso no es. Eso es quizás la gota que colma la copa, y la planta dijo, no más, no tengo dinero porque ya yo estoy perdiendo dinero y no le va a dar un centavo. El secretario de Agricultura ha dicho que están peseteando, que ellos lo pueden hacer, que son intransigentes. Pues mira, ¿sabes qué? Ayer uno de los funcionarios, ¿verdad?, de la directiva de la Unión dijo que se prepare Indulac, porque Indulac no tiene convenio colectivo de retención. Sí, Carlos. Vamos a en la falda del secretario a ver qué va a hacer. Sí, vamos a ver estas expresiones de Barnes, ¿verdad? Scott Barnes, ¿verdad? Que es el delegado de organización de la Unión, que hizo unas declaraciones ayer sobre que podrían provocar una crisis en la industria lechera para mover a Suiza a acordar las peticiones que tiene la Unión, ¿verdad?, de aumento de la aportación de plan médico. Vamos a escuchar esas expresiones. Nosotros esperamos que Indulac esté en la posición de negociar de buena fe. Pero Aguadilla también es de la CGT y Suizadeira y Aguadilla son miembros de nuestro sindicato. Hace 2 meses atrás tuvimos que parar 24 horas. Y ellos en ese momento estuvieron dispuestos a negociar lo que durante un año no estuvieron dispuestos a negociar. Pero hay cosas sin terminar allí también. Porque nosotros siempre hemos actuado de buena fe. Ellos nos dicen, oye, tenemos acuerdo aquí, pero dame tiempo acá. Y nosotros decimos, bueno, pues está bien, vamos a acordar aquí, pero tenemos que seguir negociando acá. Y si vamos a llegar a un acuerdo y tú estás hablándome en serio, entonces vamos para adelante, para que esto siga prosperando, para que siga moviéndose el producto en el país, para que nuestros trabajadores sigan aumentando y mejorando sus condiciones de salud y de vida. Sin embargo, ellos están trancados y allá hay problemas que solucionar también. Que no nos obliguen a trancar allá. Pero si nosotros tenemos que desarrollar la huelga nacional de los trabajadores y las trabajadoras de la industria lechera en Puerto Rico para garantizar salud, y salud para Puerto Rico y la familia de los que trabajan, y condiciones dignas, porque nadie merece salir a guiar un camión 14, 15, 16 horas de las 2 de la mañana hasta las 3, 4, 5 de la tarde. Nadie se merece ganarse 400 pesos, 300 pesos, 500 pesos a la semana a fuerza de comisión, y cuando tú distribuyes y calculas y divides, ¿verdad?, lo divides por hora, están por debajo de los 7.25 del mínimo federal. Gente que lleva 30, 40 años trabajando aquí, y jóvenes que están tratando de construir familia y construir país, también sufriendo de eso. No es justo que después de tanto trabajo sigamos empobreciéndonos cada día más. La salud es fundamental. Ahí las escuchamos. Carlos, ¿te diste cuenta? Él está hablando de que además tiene hay un convenio colectivo que se está discutiendo en la planta de Aguadilla, y además hay un convenio colectivo que se está discutiendo en la planta Indulac, ¿verdad? Y que ellos podrían tomar medidas para crear una crisis en ambas plantas, además de la de San Juan, y paralizar la industria. Eso fue lo que planteó. Yo le pregunté eso al presidente de la Unión, y él realmente me dijo que teóricamente eso podía ser cierto, dando a entender que no tenía ese plan, ¿verdad?, en mente todavía.
Eso fue lo que yo entendí, ¿verdad? Pero que ciertamente si se existen las condiciones para hacerlo. ¿Qué te parece, Carlos? Bueno, eso pues abona a lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Que la situación aquí no tiene que ver necesariamente por lo que se le pueda pagar a un plan médico o no. Es que viene una secuela de eventos ocurriendo que están poniendo en desventaja tanto a los productores como a la industria en poder manejar su negocio eficientemente y tener unos márgenes de ganancia razonables. En mi administración nosotros habíamos visto esto ya y yo recuerdo que en 3 ocasiones yo le ordené al quien es hoy día subsecretario de Agricultura, que Ramón González se le llevó como subsecretario, a Jorge Campos, que era el que administraba Boril, para que terminara el estudio exhaustivo y tener el verdadero costo de producir un cuartillo de leche y ver cómo se iba a dividir las ganancias entre todos y un precio justo al consumidor. Y eso lo certifica el DACO. El DACO es el que al final da el visto bueno para eso. Pero siempre hubo esa renuencia a hacerlo y lo protegieron en Fortaleza y finalmente no se hizo. Y cuando llega Ramón, lleva 3 años y medio, sin ningún problema mayor, lo pudieron haber hecho ya al año de estar allí y no lo han querido hacer. Por lo tanto, están influyendo daño a los mismos productores y a la misma industria. Nosotros habíamos comenzado con un plan sabiendo que iban a tener problemas de pagar mano de obra más cara, hacer vaquerías robóticas. Eso lo eliminaron. Eliminaron el plan de vaquería robótica. Ahora debiéramos tener unas 20, 25 vaquerías robóticas. Con los pocos empleados que le quedan, los podían distribuir en otras cosas en la finca. Se acabaron los programas que teníamos para ponerle placas solares a la vaquería. Se estaba pagando el subsidio por producción como corresponde y los incentivos para comprar las novillas donde el ganadero las decidiera. Todas esas cosas han estado haciendo, ¿verdad?, que el ganadero pierda, además de que cambiaron el sistema de liquidación de la leche. Antes el ganadero sabía cuánto iba a ganar porque sabía si estaba en su cuota, ¿ves?, y se mantenía en unos parámetros donde más rendimiento le diera a la producción. Ya eso se eliminó también. Sí. Así que aquí todo esto es autoinfligido. ¿Y quién es el que tiene el control? ¿Quién es el que tiene el fuete que está haciendo eso? Pues el mismo gobierno. No lo están haciendo los ganaderos, ni lo están haciendo las plantas. Ellos están siguiendo continuamente las instrucciones que le dice el gobierno. Pero ¿qué negocio en Puerto Rico puede operar cuando tiene el gobierno en contra? Sí. Yo quisiera que cada puertorriqueño diga si le gustaría que cuando hay que subir el precio de la panadería, de la gomera, de la barbería, donde sea, que hay que subirle 50 chavos, un peso, a ver si le gustaría que el gobierno le diga, no lo puede subir. Sí. Oye, Carlos, sí, tienes un punto sólido, ¿verdad? Ahí hay que plantear, ¿verdad?, que toda esta visión nacionalista, ¿verdad?, que ha impregnado a la Oril desde que estuvo el secretario Fernando Toledo, ha afectado gravemente, ¿verdad? Porque esa visión nacionalista que pretende discriminar contra esta empresa extranjera que ha venido aquí a invertir fondos y que ha cumplido con una política pública del gobierno de traer capital, ¿verdad?, a la agricultura, que es un sector tan abandonado en nuestra economía, hablando claro, ¿verdad? Y esta gente en el 2016 invirtió $40 millones en Aguadilla y ahora el gobierno ha ido atentando en contra de ellos. Me parece que esto es significativo porque esa política xenofóbica en contra de la inversión extranjera y discriminatoria debe de ser aplacada por completo. Acabar con eso de parte del gobierno porque eso no le sirve bien al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? A esto súmale Carlos, al final de cuentas, ¿sí? Si esa política nacionalista triunfara, terminarían el gobierno financiando a estas empresas locales que no tienen capital. ¿Con qué? Sí. ¿Con qué? ¿Con qué va a financiar qué? Sí. Si aquí no hay ya el banco gubernamental, el banco de desarrollo, ¿con qué vas a financiar? Si aquí lo que estamos financiando, lo poquito que hay por ahí con fondos federales que estamos utilizando para una y otra cosa que viene después de lo del huracán María. ¿Qué estamos pensando aquí? ¿De qué economía está corriendo aquí? Sí. O sea, eso no es una cosa real. Aquí lo que tenemos es, ese patriotismo
fingido, pero siempre con los chavos americanos, que venga inversión extranjera y después les entramos a pagar. Pues tenemos que ver como puertorriqueños qué es lo que queremos hacer realmente en esta isla. Y tiene que haber un orden. Y mire, si usted va por la autopista y usted quiere ir a 80 millas, porque usted le da la gana que quiere 80 millas, pero la ley dice que es 60, usted va a ser multado. Pues aquí el secretario no puede decir voy a hacer unas cosas porque me da la gana. Y en la industria voy a hacerlo de esta manera. Hay un orden, hay una regla. Usted no puede romperla y después exigirle a los otros que cumplan. O sea, tenemos que organizar un poco mejor esta industria si queremos que la ley 34 siga vigente. Si no, pues la derogamos y lo dejamos abierto, open market, y que compitan. Y que aquí lo que estamos haciendo, Miguel, es que estamos destruyendo una industria, y lo que va a ocasionar aquí es que se van a llenar las góndolas de leche importada. Los supermercados están comprando leche aquí porque era fácil conseguirla y tiene un buen precio. En la medida que los supermercados, los grandes mercados, ya vean que hay mucho problema y tienen góndolas vacías, ¿qué van a hacer? Sencillamente compran la leche de Borden, la otra, la que venga, lo que sea, la van a llenar allí, el consumidor va a tener el producto, va a tener leche de donde sea. Entonces, después va a ser más difícil la industria recuperar y ocupar ese campo, porque casi siempre cuando traen esta leche de Estados Unidos es más barata y vamos a tener problemas. O sea, eso es lo que queremos, destruir una industria con ese nacionalismo de autoinfligirse daño. Por pegarle un tiro a uno, se están pegando un tiro a las dos patas la gente aquí. Yo no entiendo. Sí. Bueno, gracias, Carlos. Es un nacionalismo, ¿verdad?, que aspira a financiarse con fondos públicos, y al final de cuentas los fondos públicos son incrementos en las contribuciones que paga la gente, ¿verdad? Sí. Y ese es el impacto realmente que tiene toda esta política equivocada que está siguiendo el secretario de Agricultura, y que la Fortaleza no actúa, ¿verdad? Está ajena, ignora todas estas cosas que está actuando el secretario en contra de la política pública del gobierno. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu participación hoy en Informe Semanal. A la orden. Vamos a estar atentos a lo que está ocurriendo en el caso. Hoy, viernes, este caso va a tener alguna repercusión, porque si no hay acuerdo, me imagino que el juez puede emitir una decisión hoy y no esperar a la vista. Vamos a ver qué ocurre. Gracias, Carlos. Cómo no, a la orden. Bien. Bueno, ahí lo escucharon, ¿verdad? El caso de Suiza Dairy trae cola. Bueno, este es Informe Semanal que llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello y el Museo del Café. Y ahora vamos a hablar con el economista José Alameda. Bueno, continuando con Informe Semanal, ahora vamos a hablar con el economista José Alameda. Buenos días, Alameda, ¿cómo te encuentras? Pues muy bien, todo bien por aquí en el área oeste, disfrutando de un día caluroso, pero obviamente soleado. Así que está todo bien por ahora. Ok. Oye, Alameda, ha habido la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, es una nueva oficina, ¿verdad?, que tiene el gobierno, que emula una oficina similar que tiene el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Esperemos que sea tan eficiente, ¿verdad?, y efectiva como aquella allá en Estados Unidos, en Washington. Pero en este caso ella ha emitido un informe sobre el impacto que ha tenido el presupuesto en Puerto Rico, ¿verdad?, del 2000 al 2014, ¿verdad? Y que ha habido unos incrementos extraordinarios, ¿verdad?, en las aportaciones a la salud, a la educación. ¿Qué te parece ese informe, Alameda? Mira, me gusta la oficina y el concepto de la oficina, y hay que darle entonces un reconocimiento al presidente de la Cámara, al señor Tatito Hernández, porque logró diseñar y cualificar esa oficina, que tiene un parecido, como tú dijiste, al CBO, Congressional Budget Office. ¿Cuál es la labor del Congressional Budget Office y la oficina de OPAL, como son las siglas acá en Puerto Rico? Es que ellos evalúan las medidas que colocan los representantes. Vamos a hacer, por ejemplo, representantes, vamos a las contribuciones, y ellos te hacen un estimado de cuál sería la reducción del impacto y el impacto de esa reducción o alza en contribuciones. Y eso es importante porque tú tienes un mecanismo para evaluar, no te quedas en el aire. Vamos a hacer esto
no sé qué va a pasar, y la oficina te va a guiar a lo que va a suceder. Pero la oficina también, además de hacer ese rol, ¿verdad? La oficina de OPAL, de evaluar esas medidas, también tiene la prerrogativa de hacer estudios económicos para tratar de aumentar la riqueza intelectual, económica, ¿verdad? De que nos permite entender los procesos. Lamentablemente, esta oficina se había planteado hace años, yo recuerdo, en vez de la Oficina de Servicios Legislativos, se había planteado de moverse a una especie de CBO, pero nunca se cuajó. Esta vez se cuajó y eso hay que darle el crédito al speaker de la Cámara, Tatito Hernández. Okay. La dirige un buen amigo, Luis Cruz Batista, que dirigió también el presupuesto de Puerto Rico. Pero recientemente hacen un informe sobre los últimos 20 años del presupuesto de Puerto Rico. Ese informe es bien interesante porque entre varias cosas te dice, uno, que Puerto Rico prácticamente en los últimos 20 años los gastos que se programaron son mayores que los ingresos. O sea que siempre corrimos con un déficit. Y aquí es que viene quizás el primer cantazo, porque la Constitución de Puerto Rico dice explícitamente que tú no puedes aprobar un presupuesto deficitario. O sea, tú no puedes decir el presupuesto va a ser 10 y los recaudos van a ser 9 y tú apruebas eso. No, se supone que el presupuesto sea balanceado. ¿Qué significa? Entonces la pregunta que sale es ¿y por qué entonces tenemos déficit? Bueno, porque lo que sucede es que en una interpretación del Departamento de Justicia, creo que fue de Jesús Schut, que era el secretario de Justicia, nos dijo que aquellos préstamos que tú cogieras, si tú pones un presupuesto de 10 y tienes recaudos, estimas recaudos por 9, tienes un déficit de $1. Esto es hacerlo sencillo. Entonces, ¿cómo yo obtengo ese dólar? Pues si yo le cojo prestado ese dólar a Miguel Díaz Román, él me lo presta y luego se lo pago después con intereses, pues entonces yo tengo un presupuesto balanceado. Pero realmente eso es como darle un guiño a la Constitución, porque realmente estás corriendo un presupuesto deficitario. Estás corriendo un presupuesto con déficit. Que lo cuadraste porque utilizaste el concepto de que los recursos también incluyen los recaudos y los préstamos. Bueno, pues está bien. Reinterpretaste lo que se llama recursos. Y eso es lo que pasó en Puerto Rico. En Puerto Rico por los años, pues Puerto Rico utilizó mecanismos de préstamo como por ejemplo los Tax Revenue Advance Notes. Notas que tú decías, préstamelo, dame $10, préstamela, porque cuando me paguen a mí con los recaudos que tengo, yo te pago 10 más medio peso de intereses. Cofina, mira, dame acá, chavo, y con eso metemos. Cofina fue un mecanismo para financiar el déficit, claro, fundamentalmente. Sí. Entonces, ese tipo de práctica es lo que nos llevó, ¿verdad?, a lo que pasó posteriormente, que fue precisamente que no se pudo pagar, porque en la medida que los mercados cerraron, en la medida que yo seguía haciendo eso, tengo 10 de presupuesto, 9 de recaudo, Miguel, préstame uno, pues Miguel me lo daba, pero el otro tengo que darle 1.5. Pero entonces el año que viene, pues lo mismo, Miguel, préstame 2, en el otro año, Miguel, préstame 4. En este caso, Miguel Díaz Román es el mercado de bonos, el mercado del Banco Gubernamental de Fomento, por eso quebró el Banco Gubernamental, sí, ¿verdad? Y así por el estilo. Fíjate, no quebró el Banco Gubernamental por los municipios, porque los municipios fundamentalmente están como decía mi abuelo, a pato amarrado, ¿verdad? Porque los municipios tienen que pagar primero, y ahí el problema no fueron con los municipios, sino con las corporaciones públicas y con el gobierno central. Sí. Mirando esto, nos lleva entonces a entender de que por mucho tiempo corrimos en un presupuesto donde los gastos del gobierno eran mayores que los ingresos.
Y Puerto Rico debió haber hecho gestiones, ¿verdad?, para aumentar los ingresos si es que no se querían bajar los gastos. Y yo lo siempre decía, hay que también hacer un estudio de la eficiencia del gasto. Y en eso recuerdo un profesor mío de finanzas públicas, el doctor Arthur Mann, que dio clase en la Universidad de Puerto Rico y me dio clase en el recinto de Mayagüez, que hizo su tesis sobre la eficiencia del gasto público. Esto significa cuál es el valor social de ese gasto. Y una de las cosas que, yendo ya a esa parte, que es bien importante, nunca se hizo eso. ¿Cuál es la eficiencia de ese gasto? Porque en la medida que tú ves que el gasto en educación es vital, porque ahí dice, en salud y educación se lleva más de la mitad del presupuesto. Sí, eso es lo que plantea. Pero tú tienes que ser efectivo en la asignación de ese recurso. ¿Ves? Tú tienes que ser bien efectivo. La salud, por ejemplo, todo el mundo sabe que tiene rendimientos sociales importantes. La razón por la cual Puerto Rico aumenta su expectativa de vida de 40, 50 años y ya estamos en 78, 80, no es un proceso aleatorio, random, se da por casualidad. Que mira, llegó a todo el mundo para estar feliz. No, es porque hay una inversión del Estado en hospitales, en CDT, enfermeras, escuelas de medicina, etcétera, etcétera, que te permite ampliar la capacidad de vida de ese recurso humano. Y por lo tanto es no más que un gasto, es una inversión. Segundo, la educación. Nosotros con Alfredo González hicimos un estudio sobre el impacto económico de la UPR. La UPR tiene unos rendimientos, no solo porque tú gastas, tiene unos rendimientos sociales importantes. Aumenta el capital humano, el conocimiento, permite la nueva tecnología, o sea, que llegue el conocimiento de los recursos, llegue la empresa y tú puedas proveerle ingenieros, químicos, físicos, matemáticos, contables a esas nuevas empresas. Y eso es un valor incalculable de esa UPR. La UPR también tiene instituciones como la red sísmica, los servicios de extensión agrícola, tiene el Sea Grant para el mejoramiento del uso y manejo de las costas, etcétera, etcétera. Claro, en parte son financiados con fondos federales, pero es a través de los recursos humanos de la UPR. Pero la UPR tiene... Pero a la mera te pregunto, lo que plantea el informe es que la mayor parte del presupuesto se fue en educación, seguridad pública y salud. O sea, lo plantea como un elemento negativo, es lo que quiere decir el informe. Bueno, porque esos son gastos legítimos, ¿no? Sí, yo lo que pasa es que cuando yo oía Pelota Dura ayer, estaba Luis Cruz Batista explicando el informe, como que eso no se le dio énfasis. Vieron como el gasto como si fuera una francachela. Aquí está el gasto, gastando chavo en esto, un cumpleaños. No. El presupuesto tiene, de hecho yo hice un estudio para cuando este muchacho Armando Valdés era el que dirigía la oficina de presupuesto, precisamente ubicando que ese presupuesto tiene un efecto económico en la salud, en la educación, y tiene impactos de spillover, como se llama, externos, ¿verdad? Que provee por encima de ese dólar invertido en esa área. Claro, también hay que reconocer que puede haber malas asignaciones de recursos. Tiene que haber posiblemente en educación, se parece que hay 5,000 millones de presupuesto con menos escuelas, menos estudiantes, y quizás no sea el problema que radique ahí, es que de cada dólar baja menos al estudiante, ese dólar se queda 60%, 25% en las capas de la burocracia, y ahí es que está el semillero de la política partidista, que es el problema de Puerto Rico, una y otra vez lo digo, porque el partido es el gobierno y el gobierno es el partido, ¿ves? El que gobierna aquí no es una estructura burocrática de gente técnica capaz de gobernar, son el gobierno, el partido que gana, que se reparte el botín, ¿ves?
ese tipo de cosas. Oía yo una candidata diciendo, imagínate, en la radio, en un programa, diciendo, mira que ahora cuando gane Jennifer, pues hay 3 jueces del tribunal que nos toca a nosotros decidir quiénes son. Oye, y que entonces los jueces y los fiscales los vamos a poner nosotros. Eso es como, eso es un descaro. Sí. Y esa persona lo decía así. ¿Por qué? Porque ya no hay criterio de dividir lo que es un gobierno eficiente. Yo lo que quiero es tener buenos jueces. No es que sean los jueces que sean del X partido. Eso es lo que yo quisiera. Sí, oye, Alameda, el informe también plantea, ¿verdad?, que los recaudos han sido excesivos en estos años, ¿verdad? Que ha habido una época de bonanza en los ingresos del gobierno, pero anticipa, ¿verdad?, que vienen años de retos, cuando esos ingresos van de bajar, lo cual coincide con una posición que ya había planteado la Junta de Supervisión Fiscal, ¿verdad? Que está hablando ya de que en el 2030, tengo entendido que es el año que empieza a haber periodos deficitarios en los ingresos del gobierno. ¿Es así? Sí, en parte porque desde el 2015, acuérdate que Puerto Rico paga entre 1.000 a 2.000 millones en deuda, en servicios de deuda. O sea, de ese presupuesto del gobierno central de 10, 12.000, 10.000, unos 1.000, 2.000 millones eran de servicios de deuda. Eso se dejó de pagar. Importante, COFINA iba a aumentar en los próximos años como a 3.000, 3.500, porque eran lo que se llaman bonos de Capital Appreciation. Capital Appreciation significa que tú no vas a pagar hoy $1,000 de intereses, pero ya el año que viene paga 3.000. Sí. ¿Ves? Entonces eso iba a pasar en Puerto Rico, lo cual iba a agravar la situación presupuestaria todavía. Sí. Eso no está contemplado ahí, pero eso es lo que iba a suceder con los bonos COFINA. De hecho, mi criterio siempre ha sido que Puerto Rico quiebra el punto culminante. O sea, Puerto Rico es como un boxeador que le han dado puño y ya está débil hasta que le dan el puño final. Y ahí cayó. COFINA es el puño final. El cantazo final. Okay. Entonces, Puerto Rico entonces dejó de pagar desde el 2015. Oye, pero Alameda, que COFINA se creó para pagar la deuda extraconstitucional, me acuerdo, ¿verdad? Sí, correcto. Y se pagó. Lo que pasa es que cuando vieron los políticos que eso era un mecanismo importante para coger prestado, sí, empezaron a coger. Se fueron por ahí. ¿Ves? Recuérdate, porque tenía una clasificación buena, porque tú la renta que utilizaba para pagar los intereses era el IBU. Era el IBU, sí. O sea, tú tenías un IBU que recaudaba 2.000 millones. Sí, Me dijeron, pues mira, vamos a sacar tal cantidad y la ignoramos para pagar primero, para meterlo en un pote para pagar los bonos de COFINA. Sí. Por eso le llaman a veces COFINA, que es el IBU, y el IBU deuda de COFINA, ¿ves? Sí. Deuda respaldada por los recaudos del IBU. Eso fue en la época de Fortuño, ¿verdad? Que fue cuando se cogió mucha deuda a través de COFINA. Exactamente, en la época de Fortuño. De hecho, yo siempre he dicho, Fortuño tuvo presupuesto de fondos jarra, como 6.000 millones. Interesantemente, él criticó a la política de Obama cuando era republicano en la convención republicana, pero cuando gana Obama y le ofrecen 6.000 millones a Puerto Rico, él estiró la mano. No dijo, no, esos son pecados del demócrata. Sí. 6.000 millones en fondos jarra. El plan criollo, que generó también emisiones de bonos, y también el presupuesto. O sea, Fortuño tuvo un cuatrenio que tuvo como ingresos equivalente a 2 cuatrenios. Imagínate. Okay. ¿Ves? Y sin embargo, pues ya tú sabes. Bueno, en síntesis, Alameda, a ti te parece favorable, ¿verdad?, estos análisis de la nueva oficina de presupuesto de la Asamblea Legislativa, porque este tipo de análisis permite tener una perspectiva, ¿verdad?, más amplia y bien informada de cómo ha ido el gasto en el gobierno de Puerto Rico. ¿Es así? Sí, y a la misma vez, las medidas que plantean los legisladores, tenemos algún tipo de información sistemática, bien hecha, objetiva,
de cuál es el impacto de esas medidas. Ok. Si Miguel Díaz Román propone subir los impuestos, pues ellos te dicen, bueno, esto va a implicar esto, ¿ves? Ok. En la sociedad. Oye, y eso es importante tenerlo. Seguro. Oye, Alameda, otra información que vamos a discutir, ¿verdad? Es que el índice de costo de vida, ¿verdad?, de la zona de San Juan es alegadamente superior a 219 áreas geográficas de Estados Unidos, ¿verdad? Esto es un nuevo informe que salió publicado de unas 303 que fueron evaluadas. Bueno, hemos hablado de esto ya tú y yo en el pasado. Bueno, que Puerto Rico es un área cara, especialmente San Juan. Eso no hay duda. O sea, el costo de vida en San Juan es caro. Sí. El costo de vida en San Juan, y yo que resido en la isla, acá en la isla, como se llama por aquí, en Mayagüez, y cuando voy a San Juan yo veo obviamente que el patrón de los precios tiende a ser más elevado. Inclusive a veces tú vas a un mismo restaurante, un mismo fast food, que tienden a tener más o menos los mismos precios, pero allá tienden a ser un poco más caros. Los supermercados igualmente. Y hay áreas, obviamente, Guaynabo, Dorado, que los precios tienden pues a ser un poquito más elevados. Esa diferencia regional la presentó precisamente en un informe hace tiempo el doctor Mann, ¿verdad? Lo presentó. Entonces, pues Puerto Rico, especialmente cuando tú miras los índices de la utility, casi siempre ese índice que presenta el Instituto de Estadística, utility significa agua, luz y conexión, ¿verdad? Internet. Pero especialmente en el agua y la luz, pues tiende a ser un poquito más cara, y eso encarece los costos de vivir en Puerto Rico. Hombre, yo creo que eso no es una sorpresa, eso no descubrimos el Niágara. Claro, sí. Sí. Así que, pero el planteamiento aquí es que tú tendrías que tener, para mudarte para la capital y vivir en la capital, por ejemplo, yo que vivo en Mayagüez, pues tendría que tener un salario mucho más elevado de lo que tengo ahora para poder vivir en esa área metropolitana. Sí. Oye, Alameda, para finalizar, ¿verdad? El turismo hay buenas noticias en el turismo. Sí, se ha visto obviamente que después de la pandemia hay una serie de áreas geográficas, Qatar, ¿verdad? Pero Qatar es un animal, ahora están invirtiendo una cantidad enorme de dinero en la cuestión de turismo, y turismo caro, turismo de gente que va con la cuestión de caballos de carrera, de paso fino, y cosas así. Te puedes quedar en un hotel, te pueden prestar un Rolls Royce, un Bentley para que tú andes con él por ahí. Claro, tienes que tener una cosa que no tenemos tú y yo, chavo, sí. Pero y Puerto Rico, un área que parece, según la información, que ha ido aumentando significativamente la llegada de turistas. No sé en qué medida el DMO, ¿verdad? Esta District Management Organization ha contribuido en parte o total a esa promoción, pero lo cierto es que, como yo digo, tú puedes promover una cosa, pero la base a la que tú promueves es lo importante. Okay. O sea, tú puedes decir que Miguel Díaz Román es lindo, pero cuando lo miras, pues te das cuenta que no. Estoy bromeando, ¿no? Tú dices, vaya, Puerto Rico es una cosa increíble. Bueno, pues está bien, pero déjame ver para allá. Ay, muchachos, yo no voy para allá. Así que dos cosas se juntan aquí, ¿verdad? Que hay una buena promoción y que Puerto Rico logre satisfacer esa buena promoción. Sí. Oye, Alameda, ¿y qué tipo de turista es el que está viniendo a Puerto Rico? Vamos a hablar claro, porque no es el mismo turista que va a Qatar. Pues claro que no. El turismo fundamentalmente aquí viene del área este de los Estados Unidos. De Europa parece que no estamos teniendo mucho éxito con los europeos. Los europeos tienden a vivir, muchos de ellos quieren más las cosas ecológicas. Yo creo que en gran medida los Airbnb han logrado atraer mucha gente. Mucha gente, sí. Porque muchos de estos Airbnb siguen el enfoque no tradicional de playa, sol y casino, y sino el enfoque de turismo ecológico. Sí. Y yo sí he visto, porque estuve trabajándole a una finca que hace cuestión de turismo ecológico, un gran brinco
a los que llegan hacia hacer rappelling, hacia senderismo, hacia correr triciclos y pescar en lagos, langostinos. ¿Ves? Entonces tú dices, bueno, es que el enfoque del turismo cambia. Y Puerto Rico tiene eso para vender. Es como Costa Rica, que vende esos recursos naturales. Digo, vende entre comillas, ¿verdad? Sí. Vende ese atractivo de esos recursos naturales. Así que de eso es que se trata, y qué bueno que eso se esté dando, porque yo creo que ese es el enfoque que está viniendo. Airbnb con una gran mezcla de la proporción ecológica. Sí, un fenómeno los Airbnb. Bueno, gracias Alameda por tu aportación esta semana, informe semanal. Hablamos la semana próxima. Bueno. Bien. Bueno, ahí escucharon al economista José Alameda, ¿verdad? Que ha hecho unos planteamientos interesantes sobre los presupuestos en Puerto Rico, sobre el costo de vida y sobre el incremento notable que ha tenido la actividad turística en Puerto Rico, ¿verdad? Hay que decir que este es el final de Informe Semanal. Esperamos regresar la semana próxima con un programa igual. Buenos días a todos. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal.